Hola Laura, buenas tardes. Hola doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, doctor, ¿y a usted? Bien, mil gracias. ¿Me escuchas? Me ¿Bien? alegro. Sí, perfecto. Ah, bueno, súper. Es que no tengo los audífonos hoy, entonces, pero bueno, digamos que ahí ya estamos listos. Voy a intentar compartir de pantalla para verificar que nos deja. Vale, súper. Entonces, vamos acá, pantalla, ahí te está Ahí está. mostrando. Y aquí está la charla. Entonces, listo. Ahí se ve perfecto, Sí, ¿cierto? perfecto, doctor, muchísimas gracias. Listo, súper. Entonces aquí ya dejo de compartir. Eh, Cuéntame un poquito cómo es la dinámica. ¿Asisten, digamos, los interesados o los estudiantes del Sí, grupo de interés en pediatría? bueno, yo voy a prender la cámara mientras, doctor. Tranquilo. Sí, doctor, pues hacemos la promoción. Obviamente asisten pues quienes les interese, que generalmente son personas de quinto para arriba, que pues somos los que ya empezamos a ver estos temas. Pero no solo el grupo de pediatría, porque hacemos como la difusión o sea, en casi que todos los semestres. Y se unen pues quienes se pueden unir, porque igual a esta hora hay personas que siguen en rotación. Entonces a medida que se van desocupando, pues se van uniendo. Más o menos empezamos sobre las 6:10, dándole tiempo a la gente para unirse. Y sí, es básicamente eso. Y pues las personas que, digamos, están en rotación, cosas que se están desplazando, piden los videos para verlo en sus casas. En diferido después. ¿Y lo dejas grabado en YouTube o algo? ¿En Sí, alguna página? sí, sí, en el Instagram del grupo de interés. Ah, bueno. ¿Cuántas personas hacen parte del grupo de interés en pediatría ahora? Digamos, en la junta directiva somos 10 y, digamos, en nuestro grupo de difusión somos 70. Pero igual, Bueno, digamos que las reuniones asisten la cantidad de personas, o sea, si hay de grupo de interés de medicina interna o ese tipo de cosas, pues se unen. asisten también. Listo, súper, súper, súper. Entonces, nada, Laura, estamos listos. Muchas gracias por Listo, la doctor. invitación. No, a ti por Eh, aceptar. Voy aquí a apagar la cámara un minutico y arrancamos cuando tú me digas. Vale, doctor, súper. Muchas gracias.
Listo, Doc, si quieres podemos ir dando inicio y esperamos que se vayan conectando. Perfecto, Laura, muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias y bueno, buenas tardes para todos. Eh, Vamos aquí a compartir pantalla y les agradezco que me verifiquen que se está viendo la pantalla. ¿Sí se ve bien? Sí, doc. Perfecto. Bueno, buenas noches, buenas tardes nuevamente para todos. Vamos a empezar nuestra revisión del día de hoy. Muchas gracias a ya casi las 20 personas que están conectadas. Vamos a hablar de un tema que está pues muy de moda, que ustedes han leído, que seguramente lo han visto, y es hablar un poquito de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis y cuáles fueron los cambios que ahora recientemente, el 23 de marzo del 2026, fueron comunicados, fueron liberados y que hemos trabajado en ese sentido. Para quienes no me conocen, yo soy Jaime Fernández, soy profesor de la Universidad de La Sabana, como ustedes saben, jefe del posgrado de cuidado intensivo pediátrico de la universidad desde el año 2013. Trabajo aquí en la Fundación Cardio Infantil y fui presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos en el periodo del 2023 al 2025. Entonces, para empezar, siempre les cuento que no tengo conflictos de interés para declarar. Estos son los sitios en donde trabajo, en la Fundación Caro Infantil, en la Universidad de La Sabana, y pues hago parte de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos. Esta frase me gusta mucho para empezar y es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, de Voltaire, y es que las guías, aunque no son verdades absolutas, sino por el contrario, herramientas imperfectas, siempre nos van a ayudar a tomar la mejor decisión en un paciente que está en un escenario de sepsis, en una condición crítica. Esta es la agenda que les tengo preparada para el día de hoy. Son cuatro aspectos que vamos a revisar, empezando un poquito con los aspectos metodológicos y los números claves de la historia de las guías de Survival Sepsis 2026. Entonces, este camino empezó ya hace casi 3 años. Inicialmente nos invitaron algunos expertos en el mundo y que hemos venido trabajando en sepsis, que cumplíamos cierto perfil, es decir, que teníamos X cantidad de publicaciones relacionadas en sepsis y que han sido citadas X cantidad de veces con un reconocimiento global para digamos, este tema. Una vez la Sociedad Americana de Cuidado Crítico y la Sociedad Europea nos convocó, empezamos a desarrollar las guías, nos dividimos en grupos, el grupo general, el grupo ya específico de acuerdo a lo que nos habían asignado y nos empezamos a reunir cada 2 semanas para empezar a reunir la mejor evidencia, extracción de los datos y obviamente intentar tener un manuscrito que finalizamos de escribir hacia julio del 2025. Se fue a proceso de revisión por pares y como ustedes saben fue publicado y liberado el 23 de marzo del 2026. En total participamos 68 investigadores a nivel internacional en diferentes grupos relacionados con cada uno de los tópicos de las guías, incluyendo manejo hemodinámico, el grupo de ventilación, de terapias adjuntas, etcétera, etcétera, liderados por la Sociedad Americana de Cuidado Crítico y por la Sociedad Europea y con la aprobación y participación de más de 13 sociedades científicas. En total, como les mencionaba, fuimos 68 expertos internacionales de diferentes áreas en el mundo, con 16 países representados, fundamentalmente de Américas o de las Américas. Estábamos personas de Estados Unidos, Canadá, Brasil y de Colombia, de Europa y de África. Realmente de Colombia solamente estaba yo y de Brasil eran 2 personas. Y en total, de los 68 paneles de expertos que participamos, 50 somos médicos intensivistas, había emergenciólogos, metodólogos, profesionales de enfermería
especialistas en psicología y terapia, e inclusive se invitó a participar un miembro como familiar o parte de la familia y del paciente. Esta es una fotografía, muchachos, que quería y que les comparto. Este fue el panel completo cuando nos reunimos el 8 de abril del 2024 con los diferentes investigadores. Este ya era un análisis y una reunión de subgrupo que hicimos en el 2025 y las guías fueron lanzadas el 23 de marzo en el Congreso Americano de Cuidado Crítico en Chicago. Aquí está Tess Kison dando su conferencia magistral de inauguración. Aquí algunos de los autores que participamos de las guías. Este que ustedes ven aquí a la izquierda es Scott Weiss de Washington, que fue uno de los líderes. Aquí los tres latinoamericanos que participamos, y Daniela de Brasil, y bueno, estaba yo de Colombia. Y aquí los dos grandes líderes, Tex de Canadá, Pierre de Francia, que eran los líderes de las guías de Survival Sepsis 2026. Estas guías se publicaron el 23 de marzo en las dos revistas de las dos sociedades, y aquí hay un tema que no es menor, que es un tema importante. Y es que fueron publicadas en Intensive Care de la Sociedad Europea y en el Pediatric Critical Care Medicine de la Sociedad Americana de Cuidado Crítico, un manuscrito que más o menos no, tiene 56 páginas, pero que en su material suplementario tiene 459 páginas. Es decir, el manuscrito completo son más de 500 páginas de la revisión más completa que existe de sepsis y choque séptico en pediatría. Por lo tanto, es la mejor evidencia que tenemos disponible, la más sólida, la más robusta y muy seguramente la más completa. Y empezamos digamos, con un cambio muy importante y es que ustedes saben que los criterios de sepsis pediátrica han evolucionado. Hemos pasado del modelo de partiendo de la respuesta inflamatoria sistémica, que era la definición ya de hace más de 20 años, hasta la definición de los criterios de Phoenix, que son criterios que basan la definición de sepsis en disfunción de órgano asociado a una infección, que es potencialmente fatal, y si existe compromiso cardiovascular, pues ahí, digamos, ya choque séptico. Y esta definición se lanzó en el 2024. Pues nosotros en las guías, el panel de expertos, adoptamos esa definición, pero se incorporaron dos conceptos que son interesantes, y es el de probable sepsis y el de sospecha de choque séptico. Llamamos probable sepsis a aquel paciente que tiene una presentación clínica que puede ser consistente con sepsis, pero la infección aún no está confirmada. Entonces, por ejemplo, un paciente que usted lo ve con dificultad respiratoria, que está con fiebre, que puede tener una neumonía, que le hace el Finish Score y le da 2 puntos, pero aún no hemos confirmado cuál puede ser pues, la posible etiología. Y el choque séptico sospechado, sobre todo para los médicos de urgencias, o sospecha de choque séptico, cuando el paciente está en estado de shock, cuya causa no está confirmado y se cree que puede ser secundaria a una infección. Por ejemplo, el paciente que llega con fiebre a urgencias, en choque, 60-30, mal perfundido, empezamos la intervención y creemos que puede ser choque séptico, pero todavía no sabemos si es o no por una infección. Entonces, esos términos son importantes para alinearnos con lo que viene más adelante de los diferentes algoritmos y las intervenciones. Algunos aspectos metodológicos que vale la pena comentar, y es que todo el proceso de un consenso tan grande como este, que es posiblemente el consenso más importante digamos, de la pediatría y en general del cuidado del paciente inestable adulto pediátrico, porque recuerden que las guías de Surviving Sepsis se liberaron y se publicaron al tiempo las adultos y las de niños, las publicamos en el mismo congreso. Empieza con una pregunta con la estructura PICO, es decir, tomamos las guías del 2020 para empezar, teniendo en cuenta población, intervención, un comparador y desenlace, y empezábamos a hacer nosotros las preguntas actualizadas, evaluando los artículos con diferentes escalas que nos determinaban el riesgo de sesgo, y finalmente le aplicábamos la metodología GRADE para calificar la certeza de cada uno de esos artículos, entendiendo que la metodología GRADE existen 5 factores que pueden debilitar su certeza, como por ejemplo los que tenga sesgos, que sean resultados no consistentes entre las investigaciones, la evidencia indirecta, es decir, de adultos extrapolada a pediatría, se considera que es un factor que baja la certeza, lo mismo la falta de precisión o los sesgos de publicación. Una vez a cada artículo le aplicábamos la metodología Gray, clasificábamos y le dábamos una recomendación como fuerte, condicional, que también es sinónimo de una recomendación débil, una buena práctica o en nuestra práctica.
Es importante entender que la escala Gray es qué tanto vamos a poder creer en los resultados de un estudio antes de aplicárselo a un paciente. Es decir, certeza no es calidad del tratamiento, sino certeza tampoco es importancia clínica, sino realmente qué tanto podemos creer en los resultados del estudio. Por ejemplo, los antibióticos en sepsis, y aquí les pongo yo esa situación. El uso de antibióticos es una recomendación fuerte, ¿cierto? Pero con una escala Gray con un nivel de evidencia bajo. Es decir, la recomendación no depende necesariamente de la escala Gray y la escala Gray al final me va a combinar ese efecto real, efecto estimado y es lo que Gray está pues midiendo. Y de acuerdo a la escala Gray se saca recomendación fuerte que como mencionábamos es que la mayoría de los pacientes deberían recibir ese tratamiento. Recomendación condicional o débil cuando usamos la palabra sugerimos y es que la terapia debería individualizarse de acuerdo a a los valores y sobre todo al contexto. Declaración de buena práctica cuando existe un beneficio inequívoco, aunque no haya una evidencia directamente calificada. Y en nuestra práctica usábamos esa recomendación cuando definitivamente no había mucha evidencia y al final se consideró experiencia más de los expertos. No quiero dejar de mencionar en el proceso de escritura del consenso de sepsis, nos recomendaban a los autores tener diferentes pasos y no omitir ninguno, como definir las intervenciones, reportar las estimaciones, pero sobre todo, siempre en cada párrafo teníamos que escribir un párrafo relacionado con el contexto y la adaptación a diferentes poblaciones. Eso es muy importante porque la mayor crítica de las guías 2020 es que no tenían en cuenta el contexto donde se desarrollaban las guías. Al final tuvimos 61 declaraciones o recomendaciones, 20 son nuevas, 5 fuertes, 24 recomendaciones condicionales que clasificamos en 4 grandes ejes. El primer eje relacionado con control de la infección, 17 pautas enfocadas a erradicación de la infección. El segundo eje, un eje más hemodinámico cardiovascular relacionado pues precisamente con este tema. El tercer eje, un eje de soporte orgánico y metabólico y finalmente un eje de terapias y seguimiento. Entonces, vamos a ver en las próximas diapositivas cuál es el resumen de de las recomendaciones más importantes del consenso. Entonces, como les decía, se dividió en 4 ejes. El primero fue el reconocimiento de la infección. Y aquí en ese sentido se emitieron 5 recomendaciones, las 5 primeras, y estaban relacionadas fundamentalmente a que existe, por ejemplo, evidencia insuficiente para hacer un screening de sepsis sistemático por encima de lo establecido en los protocolos clínicos. Es decir, que si yo me invento un screening no es igual a que si yo tengo un protocolo en mi hospital y estoy buscando de manera sistemática la sepsis. No hay evidencia suficiente para recomendar una estrategia o la otra, o de repente la que usan en Boston y la quiero aplicar en Bogotá, eso posiblemente no sea tan válido. Definitivamente usted tiene que usar la que tenga en su hospital y la que haya buscado adaptar. También recomendamos hacer programas para estandarizar los procedimientos, para en pacientes con sepsis o sospecha de sepsis, medir el lactato sérico es muy importante dentro de la parte de la evaluación inicial. Esto fue una actualización. No cambió frente al anterior, es tomar cultivo siempre pues, antes de empezar el antibiótico, pero la que sí fue nueva recomendación es que en el paciente con sepsis probable o sospecha de choque séptico, ya veíamos la definición, no teníamos evidencia suficiente para remitir una recomendación a favor o en contra del uso rutinario de pruebas moleculares. Ustedes conocen como pruebas moleculares la PCR o el FILARIA que hacemos a veces para detectar los virus o las bacterias. Entonces no encontramos ni a favor ni en contra. Por lo tanto, usted tiene que aplicar estas tecnologías si la tiene disponible en su hospital, pero si no la tiene, pues definitivamente no es que esté haciendo una mala práctica. También dentro de este primer eje, la recomendación 6 era relacionada con el antibiótico. Aquí realmente se actualizó en el sentido que si el paciente tiene sospecha de choque séptico, usted tiene máximo hasta 1 hora. Es decir, usted le dice a la enfermera jefe, jefe, son las 6 de la tarde, tenemos hasta las 7 para colocar la primera dosis de antibiótico. Es una recomendación fuerte. Y si es sepsis probable o sin shock, pues tiene hasta 3 horas. Hasta 3 horas no significa que usted no lo coloque en el menor tiempo posible, lo antes posible, pero con un límite de 3 horas para sepsis y de 1 hora para choque séptico.
porque normalmente el atraso en esta evaluación pues se asocia a peores desenlaces. Lo mismo la recomendación 9 de la 12, en donde empezar la terapia empírica de amplio espectro. Los pacientes, por ejemplo, que están recibiendo inmunosupresores por un trasplante renal, realmente no hay mucha evidencia de suspender o no la terapia inmunosupresora, pero lo que sí es claro es que no teníamos evidencia insuficiente para recomendar el uso de betalactámicos en infusión continua versus infusión intermitente. Esto es importante porque nuevamente se aterriza su concepto. No significa que la ausencia de evidencia explique que no tenemos, digamos, evidencia, sino por el contrario, implica que tenemos que hacer más estudios y que podríamos adaptarlo a cada contexto. También en este primer eje se habló de no utilizar la procalcitonina de rutina para descalar antibióticos, máxime si usted tiene en su hospital lo que llamamos un grupo probado, proantibióticos de infectología que ayudan a controlar los antibióticos. Esto específicamente hablando de la procalcitonina como un biomarcador para limitar los tiempos de antibióticos. En temas de interconsulta, si el paciente tiene un aislamiento en un hemocultivo de una bacteria, lo que sí se sugiere es que de manera rutinaria los evaluemos en conjunto con los infectólogos. Pero si no hay aislamiento bacteriano en sangre, no hay bacteremia, pues no había evidencia de recomendar la rutina o de rutina la valoración por infectología. Un tema muy importante en este eje, y fue la recomendación 17, es que deberíamos drenar las colecciones o los abscesos que tengamos. Eso siempre ha sido una recomendación de buena práctica. Y si el paciente tiene aislamiento de algún germen en un cultivo, siempre, muchachos, si se nos olvida todo el tiempo, siempre deberíamos retirar los accesos intravasculares. Es decir, si el paciente tiene un catéter central o una línea arterial, retírelo porque con toda seguridad ese germen que está creciendo en sangre, pues va a crecer en el catéter y va a perpetuar la infección. Con respecto al segundo dominio, al segundo eje, que fue hemodinamia y reanimación, las primeras recomendaciones de la 19 a la 24 hacen énfasis en lo que ya veníamos discutiendo desde las guías 2020, no hubo mayor cambio, y es utilizar bolos de cristaloides en pacientes que tengan sospecha de choque séptico, de bolos de 10 a 20 por kilo cuando usted tenga disponibilidad de cuidado intensivo. Si no hay disponibilidad en su hospital de una unidad de cuidado intensivo, como les va a tocar a muchos de ustedes en el rural, deberían colocar el bolo solamente si el paciente está hipotenso. Si el paciente está en choque séptico con hipotensión, independientemente que usted tenga o no una UCI disponible, coloque un bolo de 10 a 20 por kilo porque si no el paciente se le va a morir. La hipotensión, acuérdense que es un signo tardío de choque. Entonces, es muy importante tener presente esto y ustedes que le va a tocar hacer un rural, que les llega un niño que pueda estar hipotenso, de acuerdo a su edad, así no tengan cuidado intensivo disponible, coloquen un bolo de 10 a 20 por kilo que pueden repetir hasta 40 por kilo hasta estabilizar el paciente. Esta recomendación 24 es muy importante y es que afirmamos, reafirmamos mejor, que deberíamos preferir para estos bolos utilizar soluciones de cristaloides balanceados sobre la solución salina, es decir, lactato de Ringer o la solución de Plasma-Lye en bolos de 10 a 20 por kilo, lo deberíamos colocar sobre la solución salina. Entonces, esto es muy importante porque recientemente fue publicado un ensayo clínico que ha generado mucha confusión, por eso les traigo yo aquí una pequeña infografía que lo resume, y es que ese ensayo clínico fue publicado el 24 de abril en New England, en donde se incluye o se llama el Prombolus, que en más de 8.000 pacientes no encontró diferencia entre colocar bolos de solución salina o bolos de lactato de Ringer. Pero aquí hay que interpretar con cuidado porque este ensayo clínico definió sepsis de una forma muy general. Era el paciente que tenía un llenado capilar prolongado nomás. No eran pacientes graves. La mortalidad fue por debajo del 1%, por lo tanto no podemos aseverar que esto sea extrapolable a pacientes que están críticos en choque séptico. Lo mismo que más del 99% de los incluidos vivían en Estados Unidos, Canadá y Australia, y sabemos que es diferente las condiciones. En cambio, este ensayo clínico ya de hace unos años, sí en pacientes críticos en donde la mortalidad pues sí era mucho mayor y mayor la cantidad de vasopresores, pues sí se encontró beneficios de impacto en la función renal usando o con menos alteración en la función renal usando soluciones balanceadas como el lactato de leche. Entonces, es importante ese mensaje, sigan
deberíamos seguir prefiriendo las soluciones balanceadas. Y en esta línea del tiempo les hago un pequeño resumen comparando soluciones balanceadas según la evidencia frente a solución salina como bolos de reanimación hídrica en choque séptico. Entonces tenemos varios estudios a favor de las soluciones balanceadas como el lactato de Ringer, este trabajo de más de 15.000 pacientes publicado hace unos años en el New England, este también del grupo americano publicado hace unos años, este que hicimos aquí en Colombia en nuestras unidades de cuidado intensivo, en donde también había a favor de las soluciones balanceadas, este que es el ensayo clínico de Sankar que les estaba compartiendo, todos ellos mostrando que teníamos mejores desenlaces en términos de menos incidencia de falla renal, menos necesidad de ventilador mecánico y menos mortalidad usando reanimación hídrica con soluciones balanceadas. Los resultados que fueron neutros, ni a favor de uno ni a favor del otro, son estos. Esto es un estudio brasileño que luego se le hizo un análisis que llamamos post-hoc bayesiano, en donde si usábamos bolos de lactato de Ringer existía más de un 95% de probabilidad de no causar daño, entonces también estaba a favor del uso de soluciones balanceadas. Y recientemente el PROM bolus que yo les muestro acá, en donde no hay diferencias entre los dos. ¿Qué es lo importante de este análisis? Que la mayoría o casi todos estos artículos están a favor de usar soluciones balanceadas para reanimación hídrica, pero lo que sí es claro es que ningún estudio hasta este momento ha demostrado que la solución salina sea superior al lactato de Ringer en sepsis. Ninguno. Por lo tanto, la recomendación de 2026 de Survival Sepsis es preferir el uso de soluciones balanceadas sobre la solución salina para la reanimación hídrica en sepsis, particularmente porque tenemos menos riesgo de lesión renal aguda y alteraciones hidroelectrolíticas. Y esta recomendación viene desde el 2020, se sostuvo, está alineada con la recomendación del consenso de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos que hicimos hace unos 5 años y obviamente alineado con la recomendación 2026. En resumen, cuando usted tenga que usar un bolo de cristaloide, con la evidencia actual y la recomendación de la guía, utilice soluciones balanceadas como lactato de Ringer. Y en el algoritmo que sugerimos en Surviving Sepsis está este, en donde tiene varios puntos interesantes, y es que el paciente, aquí está el grado de recomendación, aquí está lo que hablábamos, si hay probable sepsis o sospecha de sepsis y que se puede desarrollar. Tener en cuenta que es una enfermedad tiempo dependiente, por lo tanto el antibiótico para sepsis debe colocarse las 3 primeras horas y para choque séptico en la primera hora, o sea, como tiempos máximos, midiendo lactato, tomando cultivos y empezando antibiótico de manera empírica. Y casi que a la par los dos, el siguiente paso es bolos de fluido y casi que considerar vasoactivos. Y bolos de fluido decíamos que ustedes deben colocar 10 a 20 por kilo de solución balanceada. Si usted, el paciente está hipotenso y usted no tiene un sistema disponible que tenga cuidado intensivo inmediato, no importa, póngale el bolo de líquidos. Pero si usted tiene cuidado intensivo, pues usted podría en un momento dado esperar a colocar el bolo y colocar líquidos de mantenimiento, si el paciente no está hipotenso. Pero fíjense que casi que al tiempo empezamos las soluciones vasoactivas y se las empezamos a través de vena periférica para no atrasar su inicio. Ustedes saben que cada vez que usamos un vasopresor, lo ideal es colocarlo a través de un catéter venoso central. Pero ¿qué pasa? Los pacientes se morían esperando que llegara un cirujano, un intensivista, pediatra o un anestesiólogo a colocarle el catéter y entonces no se empezaba el vasopresor porque no había catéter. Ya tenemos suficientes estudios que demuestran que el riesgo de generar una quemadura o una complicación es muy, muy bajo. Por lo tanto, si usted está en el rural y el paciente, luego de un bolo de cristaloides de 10 a 20 por kilo, sigue hipotenso, empiécele por una vena periférica, adrenalina o noradrenalina, que es lo que está recomendando el consenso. Y es porque hay varios estudios, incluyendo este metaanálisis que hicimos recientemente en la Universidad de La Sabana, con el grupo de investigación de nuestro de pediatría, en donde encontramos que con una aproximación tanto clásica, que se llama frecuentista, como un poco más moderna, que se llama bayesiana, la probabilidad de efectos secundarios asociados al uso de un vasopresor temprano por vena periférica son muy bajos. Alrededor del 2% con efectos locales y extravasación y ningún efecto grave. Y cuando hacíamos la aproximación bayesiana, usted colocar un vasopresor por vena periférica tiene más de un 99% de probabilidades de que tenga una baja tasa de complicaciones que estén por debajo del 3%. No hubo diferencia entre colocar adrenalina y noradrenalina y en promedio o la mediana de los pacientes tenían 4.1 horas del vasopresor por su vena periférica. Entonces, continuando con las recomendaciones del consenso,
Seguimos en el segundo dominio o eje, que es el monitoreo hemodinámico, que es la recomendación 25 a la 29. En estas dos recomendaciones, o en estas recomendaciones tenemos dos nuevas. Una de ellas es que siempre esta reanimación hídrica debe guiarse por evaluación clínica y usted lo tiene en sus manos. Evalúe la frecuencia cardíaca antes y después de cada intervención, la presión arterial, el tiempo llenado capilar, el pulso, el nivel de conciencia, es decir, todas las herramientas clínicas que usted puede evaluar en la cabecera de su paciente. Pero ojo, muchachos, evalúela siempre de forma dinámica, antes y después de una intervención, si usted cree que la intervención tuvo algún tipo de impacto. Hay otras recomendaciones de monitoreo, pero sí muy interesante. Aquí resalto el hecho que ya empieza a incluirse el ultrasonido que llamamos POCUS, cardíaco pulmonar, para guiar la reanimación. Y esto es muy importante porque hoy en día sabemos que la clínica y el POCUS nos van a ayudar a tomar decisiones. Y dentro de la clínica, un tiempo de llenado capilar prolongado mayor a 2 segundos se considera normal, pero no solamente habla de hipoperfusión. Y lo importante es tomar ese tiempo de llenado capilar de una forma estandarizada. ¿Cómo es de una forma estandarizada? Es decir, que sea repetible y que se pueda hacer de la misma forma en diferentes pacientes. Y aquí les muestro un video de cómo se usó en el estudio de Andrómeda Shock, y es que la mano debe estar a la altura del corazón, un ambiente término adecuado. Usted toma una laminilla de las de laboratorio, presiona de forma constante por 10 segundos, tiene el cronómetro listo, y luego lo suelta y mide el tiempo hasta que retoma el color. Aquí les voy a mostrar un video de cómo se debería tomar ese tiempo de llenado capilar estandarizado. Fíjense ustedes que se está haciendo presión, más o menos 10 segundos. Está pálido y cuando está pálido usted suelta la laminilla, activa el cronómetro y ahí va a medir el tiempo de llenado capilar. Este tiempo de llenado capilar estandarizado nos va a hablar de que el paciente puede tener sobre todo una alteración de la microcirculación. Antes creíamos que era solamente que estaba hipoperfundido. Hoy en día sabemos que un tiempo de llenado capilar prolongado habla más de daño de la microcirculación. Y ese trabajo lo hicimos aquí nosotros en la Sabana y en la Cardio, con 132 pacientes midiendo de manera simultánea el tiempo de llenado capilar y midiendo la videomicroscopía sublingual. Aquí les tengo una imagen del videomicroscopio. Miren ustedes cómo se ven acá las estructuras por debajo de la lengua con el videomicroscopio sublingual. Estas son vénulas, lo que ustedes ven moviéndose aquí, se los voy a repetir, son glóbulos rojos. Acá, si ustedes se dan cuenta, un capilar se abre y se cierra. Esto es lo que se llama fenómeno de reclutamiento capilar. Aquí hay arteriolas, las vénulas. Y lo que encontramos es que midiéndolo de manera simultánea, un paciente que tiene un tiempo de llenado capilar estandarizado mayor a 2 segundos, tiene menos densidad de capilares, menos capacidad de reclutarlos y más daño de glicocálisis endotelial. Entonces, es muy importante interpretarlo pues de esa forma. Y hablábamos de la importancia del POCUS cardíaco y del POCUS pulmonar. Y es que la idea es evaluar esos tiempos en tiempo real, mejora la precisión diagnóstica y es adaptable según la capacitación y los recursos locales. Y nos basamos en varios estudios en donde existía menos de 24 horas de duración del choque o de la estancia en UCI, y también cambió el estado hemodinámico evaluado inicialmente por el médico hasta en el 67% de los casos. Muy bien, siguiendo con las recomendaciones de la 30 a la 36, tenemos dos recomendaciones nuevas, y es que no tuvimos suficiente evidencia para recomendar inicio de vasoactivos antes o después de 40 por kilo de cristaloides, pero la tendencia cada vez es más temprana, después de un bolo de 10 a 20 por kilo, empezarle los vasopresores. Y cuando al panel nos preguntaban en una encuesta qué vasopresor prefería, el 43% prefería noradrenalina y un 50% prefería adrenalina. Y acá los pacientes que siguen con hipoperfusión persistente a pesar de líquidos y vasoactivos, no encontramos evidencia fuerte para empezar a utilizar el azul de metileno. Solamente el 8% del panel lo usábamos. ¿Y por qué azul de metileno? Preguntarán ustedes. Porque un paciente cuando está en estado de choque, en donde ya hay una vasodilatación extrema que no está respondiendo, y eso se llama vasoplegia, tiene cuatro grandes causas, en donde la más importante, y eso es pregunta de examen a residencia en cualquier universidad, la principal causa de choque séptico refractario es liberación masiva de óxido nítrico endógeno. Esta liberación masiva de óxido nítrico endógeno induce vasodilatación y lo que nosotros llamamos vasoplegia. Entonces, en ese escenario,
para contrarrestarlo. Ya el paciente una vez ha recibido líquidos y vasopresores, hay estudios con el azul de metileno que antagoniza esa liberación de óxido nítrico y puede ayudar a mejorar la presión arterial sin impacto grande en diferencias de mortalidad, aunque este trabajo en el grupo de adultos sí encontró reducción del tiempo de vasopresores y menos estancia hospitalaria. Y recientemente se publicaba también el consenso de lo que sería un choque refractario y se considera cuando persiste lactato llenado capilar prolongado, más falta de respuesta a líquidos, más necesidad de noradrenalina por encima de 0,5. Ahí se considera un choque refractario. Muy bien. La recomendación 39 a 42 es la recomendación en términos de ventilación y es realmente cuándo empezar oxígeno en un paciente que puede estar en choque séptico y en sepsis. La OMS dice que si el paciente satura por debajo del 90%, pues póngale oxígeno si está en sepsis o si adicionalmente está en choque o encefalopatía, intente mantenerlo alrededor del 94%. Un grupo de consenso que se llama PALIC habla del 92 al 97 y la guía 2000 no hacía ninguna recomendación frente a esto. Esto es importante porque la hiperoxia es peligrosa para la microcirculación y la hipoxemia también. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es si vamos a usar oxígeno para tener metas liberales de saturación más de 94 o más bien buscamos saturaciones más conservadoras entre 88 y 92. Para hacer y responder esta pregunta, PICO, incluimos 4 ensayos clínicos en donde al final no se observó ninguna diferencia entre la estrategia liberal y conservadora en términos de mortalidad, de desarrollo neurocognitivo y de eventos adversos. Por eso esta recomendación 39, que es nueva, dice que para los niños con choque séptico y sepsis, luego de reanimación hídrica, sugerimos que el oxígeno debe buscar una meta más conservadora, que sature entre 88 y 92 va a ser la meta, más que una, digamos, recomendación más liberal. Muy bien, con respecto a corticoides, definitivamente no usar de rutina si el paciente está con estabilidad hemodinámica, pero si el paciente persiste con el choque a pesar de la reanimación hídrica y los vasopresores, sí se recomendaría colocar hidrocortisona ante sospecha de falla suprarrenal. Antes se usaba levotiroxina para sensibilizar los receptores adrenérgicos, entonces no se recomienda hoy de rutina. Y el bicarbonato de sodio, definitivamente tampoco de rutina, excepto en casos extremos como cuando existe acidemia metabólica. Muy bien, el siguiente dominio son terapias adjuntas e inmunológicas, de la recomendación 49 a 54. Aquí en el consenso teníamos 2 recomendaciones nuevas y es que deberíamos monitorizar el balance de líquidos muy de cerca, prevenir y vigilar la sobrecarga hídrica porque se asocia a más falla orgánica y más mortalidad. Entonces, esto es muy importante porque nos orienta a ser muy racionales en la reanimación hídrica. Y el otro importante es que el 64% de los miembros del panel buscábamos un balance hídrico luego de la estabilidad hemodinámica. Y la siguiente pregunta era si usábamos técnicas de diálisis que se llaman hemofiltración de alto volumen y que usábamos como alto volumen, más de 35 o menos de 35 centímetros kilo hora. Esto es una cosa ya muy específica en cuidado intensivo. Hicimos la búsqueda sistemática y las recomendaciones, pues, incluyendo 3 ensayos y 2 estudios de cohortes, en donde definitivamente se recomendaría usar el volumen de la hemofiltración de alto volumen porque reduce la mortalidad y hace que dure menos tiempo la terapia de soporte renal continuo que usamos en estos pacientes críticos. La recomendación 55 a 58 es de terapias inmunes. Hay dentro de este grupo 3 recomendaciones nuevas. La primera de ellas, pues definitivamente que no había evidencia suficiente para recomendar inmunosupresores, pero una de las que no cambió, pero que se puso esta observación de aclaración, es el uso de inmunoglobulina G para sepsis. Y es que de manera rutinaria para todos los pacientes no deberíamos colocarla, pero cuando existe inmunodeficiencia humoral primaria o existe alguna inmunoparálisis, deberíamos considerar suplencia con inmunoglobulina, es lo que dice la recomendación 56 del consenso. Y ya para cerrar las recomendaciones de las 59 a las 61, ya son las de cierre. Las 3 son nuevas y para mí es una de las herramientas o de los segmentos más importantes y es en el seguimiento a largo plazo del paciente en sepsis. Y es en el seguimiento a largo plazo porque no teníamos nada, no hablábamos de esto. Y es que hoy en día la rehabilitación temprana
pensar que el paciente en sepsis puede tener alguna secuela neurológica o hemodinámica es muy importante. Por lo tanto, analizamos 28 estudios buscando esos factores de riesgo y de compromiso de desenlaces luego de la sepsis. Muchas de estas investigaciones las ven ustedes acá. Y lo que encontrábamos es que hay factores de riesgo para predecir peores desenlaces luego de que un paciente ha sobrevivido a la sepsis. En contextos de altos recursos, un paciente que tuvo sepsis puede tener 3 veces más riesgo de una enfermedad crónica compleja. Un lactante puede tener una nueva enfermedad y un adolescente un déficit cognitivo con mal rendimiento escolar o aumento de la estancia hospitalaria. Pero para contextos como el nuestro, con recursos limitados, los pacientes que más hacen lesiones luego de la sepsis son los más pequeños, menores de 6 meses, cuando hay bajo nivel socioeducacional materno, cuando hay más de una hora, imagínense ustedes, de trayecto entre donde vivo hasta mi hospital. Si debo gastarme más de una hora, es un factor de riesgo para que ese paciente tenga secuelas por la sepsis que puede estar cursando. Lo mismo que la malnutrición. Y no es un problema infrecuente, más o menos afecta a 1 de cada 3 niños en sepsis. Por eso, la recomendación fundamentalmente es que para los niños que sobreviven, deberíamos hacer un screening para factores de riesgo y morbilidad. Deberíamos educar al paciente y la familia y a los médicos sobre la morbilidad y los síntomas luego de la sepsis y finalmente un seguimiento para detectar nuevas secuelas a largo plazo luego del alta hospitalaria. Entonces, ya para cerrar, muchachos, luego de esas 61 recomendaciones, hay un mensaje que me gustaría que se llevaran ustedes clave y es que en la misma revista, el editor en jefe de la revista, el doctor Robert Tasker, profesor de Harvard, publicaba este comentario editorial del Bundle y lo que nos decía es que las guías de práctica clínica para ellos es una definición de o una colección de declaraciones desarrolladas de manera sistemática por un panel de expertos que busca ayudar a tomar las mejores decisiones. Eso es una guía de práctica clínica. Pero ojo, la guía de práctica clínica es el primer paso. Ahí empezamos, ahí empezó el camino. El segundo paso es, de acuerdo a las recomendaciones, seleccionar bundles o paquetes de medidas, luego implementarlo y luego medir la mejoría de la calidad. Entonces el camino realmente está empezando. Nos toca empezar a utilizar esos paquetes de medidas para observar mejores desenlaces. Entonces las guías no son perfectas, pero sí son suficientemente buenas para mejorar el cuidado. Por eso decimos que preferimos ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Con las debilidades y las fortalezas, esa es la mejor evidencia que tenemos. Miren, cada una de esas 61 recomendaciones fue una revisión sistemática y un metaanálisis de cada una de las 61 preguntas que finalmente hicimos. Eso es muy importante tenerlo presente porque es la mejor evidencia. Y algo que también es muy importante es que no hubo ningún tipo de financiación de la industria. Al comienzo estuvo pues esto un poquito manchado por eso hace más de 20 años, pero aquí en esta oportunidad ningún tipo de financiación de la industria. Y entonces el vaso más que medio lleno, pues debería estar al 100% porque tiene la mitad agua y la mitad aire y ya lo estamos llenando con todas las investigaciones y la evidencia que estamos construyendo alrededor del tema. Aquí les tengo ya para cerrar una comparación de las guías 2020 versus 2026 en términos de los expertos, en términos de los criterios que se usaron para definir la sepsis. 61 recomendaciones en la 2026, 77 había en las del 2020, ninguna de ellas o una sola tenía en cuenta el contexto y obviamente la clasificación de la evidencia diferente. Entonces, muchachos, para cerrar, pues definitivamente tengan presente que la sepsis es dinámica, como todo en un paciente crítico. La evidencia sigue siendo imperfecta, pero suficiente para actuar, para tomar medidas, para actuar rápidamente. Esa implementación va a depender del contexto. A ustedes, a la gran mayoría, les va a tocar irse a hacer rural. Entonces, tengan presente estos principios, apréndanselos, no le den miedo a intervenir al paciente, colocar el bolo de lactato de Ringer, monitorizarlo y si en un momento dado lo necesita, un vasopresor por vena periférica para remitirlo. Y estas guías no buscan darnos siempre respuestas absolutas, sino ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Por eso me gusta cerrar con esta frase y es que la evidencia nos orienta, la fisiología y el juicio clínico al final son los que van a tomar la decisión. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para abrir el micrófono para resolverles dudas. Entonces, Laura, no sé si tengan algunas dudas.
Muy bien, adelante. Creo que hay una mano levantada. Sí, buenas tardes. Sí. Doc, quería darle las gracias por la presentación. Pues yo me encuentro actualmente en 14º semestre, ya estoy finalizando y próxima a entrar a Servicio Social Obligatorio Rural. Quería preguntarle, Doc, en una de las diapositivas mencionaban en cuanto al uso de vasopresores que el panel de expertos un poco más la adrenalina versus la noradrenalina. Quería preguntarle, pues, en qué casos debería usarse más la una que la otra. Esa pregunta es muy buena, Paula, y muchas gracias por hacerla. Entonces, hay varios principios. Primero, tú siempre colocas el bolo de cristaloide de solución balanceada, ¿cierto? De 10 a 20 por kilo. Inclusive lo puedes repetir. En ese momento ya estás empezando a decidir colocar un vasopresor. En general, cualquiera de los dos no ha demostrado ninguno ser superior, pero si el paciente está hipotenso, en general la mayoría empezamos noradrenalina. Noradrenalina si el paciente pues esté hipotenso, si está solamente mal perfundido, adrenalina. Pero en general, el paciente cuando tú le vas a empezar el vasopresor es porque está hipotenso. Y acuérdense que la hipotensión en pediatría es una manifestación tardía del choque. Por eso el choque en pediatría se clasifica como compensado y como descompensado de hipotensivo. El choque compensado es cuando ustedes tienen signos de bajo gasto con presión arterial normal, o sea, alteración de la conciencia, el llenado capilar, de los pulsos o oliguria, el paciente puede tener choque compensado. Pero si a todo eso usted le suma hipotensión, ya el choque es descompensado hipotensivo, que es un choque tardío. Entonces, de manera concreta, lo que hoy en día la gran mayoría estamos prefiriendo es iniciar noradrenalina. Perfecto, Pero gracias, doctor. mucho gusto. Creo que Andrés y luego Juliet. Hola, doctor, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, gracias. Doc, perdón, una preguntita. También está en relación al uso de vasopresores. Es que no sé si lo dice el consenso o no, pero no sé si estipulan en base pues, a la evidencia un tiempo límite máximo para colocarlo por vía periférica o si el consenso sigue con la recomendación de continuarlo por riesgo-beneficio. Digamos que esa pregunta tuya es muy interesante. Entonces, fíjate que ya estamos como rompiendo un poquito ese mito urbano que no se puede usar por vena periférica, ¿no? ¿Viste el metaanálisis que te mostraba? Que menos del 2% de los pacientes tienen algún tipo de evento adverso y ninguno es grave. Entonces, ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, la idea es mantenerlo el tiempo que tú lo necesites hasta que ya el paciente llegue alguien que tenga la preparación para colocar un catéter central. Sin embargo, la falta de esa persona no debería retrasar el inicio de un vasopresor, por eso lo usamos por vena periférica. Y tercero, en el metaanálisis que te compartí, la mediana de utilización fue más o menos de 4 horas, pero el rango intercuartilo de esa mediana iba desde 1 hora hasta 24 horas. O sea que tú puedes tenerlo 24 horas mientras llegas a un hospital de mayor nivel, mientras trasladas a tu paciente, si estás en el rural, ustedes en el rural habitualmente están a 2 o 3 horas, máximo 4, de un hospital de referencia, o sea que realmente podrían colocarlo ese tiempo y sin ningún problema. Entonces empecemos a romper un poco ese mito urbano de que no se pueden colocar los vasopresores por la vena periférica, porque al final eso retrasa el inicio de los vasopresores y se asocia a peores desenlaces. Natalia tiene la mano Perfecto, levantada. Doc, muchas gracias. Con mucho gusto. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta va más a una situación que vi bastante en una rotación reciente por pediatría, y es que salían muchos niños de la UCI, pues en especial bebés, que tras ser intubados presentaban complicaciones secundarias a la intubación, casi siempre era laringomalacia. Em, En ese caso, digamos, en lo que es choque séptico y pues ya uno se ve enfrentado a tomar la decisión si intubar uno o no en neonatos y lactantes, ahí qué es lo recomendado, ¿debemos o no debemos intubar? Sí, esa pregunta tuya también es muy importante. Entonces, digamos, hay un mensaje muy claro y es que eh, no es una relación directa causal intubación igual a la laringomalacia. Puede ser un factor de riesgo. La laringomalacia es un desarrollo parcial de toda esa estructura muscular porque algo pasó
muchas veces porque puede estar intubado y le retrasó el desarrollo muscular, o muchas veces por otras cosas. Lo que es un poco más frecuente, menos del 5% de los pacientes pueden hacer estenosis subglóticas, y expresarse como estridor inspiratorio. Entonces, independientemente de la una o de la otra, si un paciente tiene falla respiratoria, es decir, tiene distrés respiratorio severo más alteración de la conciencia, que son los dos elementos clínicos que te definen falla respiratoria, tú deberías considerar darle algún tipo de asistencia ventilatoria. Si tú estás en un rural, si está el paciente con no sabes intubar, tienes dudas y lo demás, pues ponle sencillamente una máscara no invasiva, a través de un ventilador mecánico si tienes en el rural, la mascarilla no invasiva, y con eso lo puedes transportar. Si tú estás con un centro de experiencia o alguien con más experiencia o anestesia, pues tú le puedes practicar la intubación y transportarlo intubado. ¿Qué es lo importante acá? No dejar progresar al paciente sin hacerle algún tipo de asistencia ventilatoria, y que va desde cánula de alto flujo hasta ventilación no invasiva. Por eso, la recomendación más importante es anticiparse al tipo de deterioro del paciente. Ustedes, si se anticipan, pues pueden obviamente evitar cualquier complicación mayor. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Espero que les haya gustado la conferencia. Digamos que realmente fue algo muy bonito ser el primer colombiano que participa en Surviving Sepsis luego de más de 25 años. Creo que es una cosa muy bonita en adultos y niños. No hayan invitado nunca a nadie de Colombia, y hasta ahora tres latinoamericanos. Entonces creo que es muy importante para nosotros. Sobre todo que en varias de esas reuniones levantamos la mano, hablamos de lo que pasaba en países como el nuestro, comentábamos y compartíamos nuestras investigaciones que hemos generado desde la Universidad de La Sabana y en Colombia. Entonces, creo que eso fue muy valioso y muy importante para el país y para la región. Entonces, nada, muchachos, muchas gracias, Laura, por la invitación. Felicitaciones por hacer parte de un grupo de interés muy fuerte, muy interesante, que es el de pediatría. Y bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a ti, doctor, que estés muy bien. Muchas gracias. Una buena tarde. Chao, chao.